Este es el cuarto vídeo que vamos a dedicar a la historia de la religión en España. En el anterior ya nos referimos a la llamada Reforma Protestante, pero en este nos vamos a detener más en analizar la Reforma. Nos vamos a partir de nuestro referente será Martín Lutero en 1517, aunque antes hubo varios precursores, como Juan Hus en Bohemia, Gilomaro Savonarola en Italia o John Wycliffe en Inglaterra. Los reyes católicos, con la Iglesia Católica, instituyeron la Inquisición en 1478 en España, y esta entabló una guerra encarnizada en contra del protestantismo. Se torturaba a personas, se mataban, se confiscaban sus bienes, sus familiares tenían que cargar con el San Benito, se prohibieron leer libros, se quemaban, e incluso se prohibió leer la Biblia. Los españoles que se acercaron a la Reforma tuvieron que huir de España para conservar su vida. Este fue el caso de Casiodoro de Reina, que en el exilio tradujo la Biblia al español, siendo una obra literaria de gran relevancia y que cientos de años después, en nuestros tiempos, todavía es la Biblia en español más utilizada. La Santa Inquisición, hay que ser cínico para llamarla santa, utilizaba el terror y la tortura para no perder el monopolio de la religión y de sus muchos privilegios, incluido el económico. Para analizar el impacto de la Reforma Protestante es inevitable comparar digamos, las naciones donde se implantó y donde la abrazaron, a compararlo con España, donde fue aplastada. Las naciones donde la Reforma avanzó, fueron sociedades más libres, más igualitarias y más prósperas. Se respetaba a la persona como individuo y a la iniciativa privada. Los gobernantes eran elegidos para servir al pueblo y no al revés, y se consagraba la propiedad privada y un largo etcétera. Empezamos con una gran diferencia y es concerniente a la educación. La primera escuela pública y obligatoria se implementó en la Ginebra protestante en 1536. En España se daría el primer paso en este camino en 1857 con la Ley Moyano. Por tanto, más de 300 años después de que se hiciera en Ginebra, y siempre teniendo la oposición de la Iglesia Católica, que defendía el monopolio que tenía de la educación. En España, a principios del siglo XIX, los analfabetos rozaban el 94%, y no fue hasta 1900 cuando se consiguió llegar al 64%, muy por detrás de la mayoría de los países europeos. A veces pienso que si esto no será, aunque sea en parte, lo que nos trajo hasta ahora y a los problemas que tenemos en la educación. Que bueno, es otro tema, pero bastante interesante para tocar quizá en otro momento. También podemos mencionar los avances en materia científica que fueron estorbados, si no golpeados, por la Iglesia Católica. Véase Galileo. Se podía dar muchos detalles, pero me referiré como ejemplo, simplemente como un ejemplo, ¿no? A los premios Nobel. España tiene 8 premios Nobel si se cuenta el de Vargas Llosa, que tiene las 2 nacionalidades, la española y la peruana. De esos 8 Nobel, 2 solo son de ciencias, el de Ramón y Cajal y el de Severo Ochoa, que lo obtuvo en el extranjero, en Estados Unidos. Y, por ejemplo, Inglaterra tiene 132 Nobel, Alemania 108, y el récord lo tiene Estados Unidos con 380. España tiene 8.
Por eso también vemos el retraso que llevamos en este área. La reforma defendía que la ley que la ley está por encima de las personas y de las instituciones. La Iglesia Católica, por su parte, quería que la ley estuviera a disposición de las instituciones, cosa que representaba que no todos seríamos iguales ante la ley. Por otra parte, el considerado padre del liberalismo, John Locke, protestante, definió la separación de poderes, ya que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Se puede añadir a esto muchos más temas, pero otro que no es menos importante es la libertad religiosa. Podríamos decir que no fue efectiva hasta la Constitución de 1978 y que también es un pilar en las constituciones que se precien como democráticas. Pero aunque hubo intentos en las constituciones, en la primera de 1812 en España, la que duró más, 47 años, la de 1876, hubo otra en 1937 y en 1939, las libertades de opinión, de publicación y la libertad religiosa, tanto como las mismas constituciones, no florecieron en España. Y en parte pienso porque el devenir de los siglos, donde se nos coaccionó como sociedad, no estábamos en un ambiente donde pudiéramos desarrollarnos como sociedad, sino que se nos guiaba en un ambiente dogmático, por no decir de fanatismo, donde no cabía otro pensamiento que no fuera el de hacer las maneras a las que dictaba la jerarquía de los reyes o de la Iglesia Católica, muy ligada al poder en España. Prácticamente siempre estuvo muy ligada al poder en España. No sería hasta las guerras carlistas donde se intentó cambiar el rumbo de España, con muchos contratiempos, que desembocaron en la guerra civil del 36 y más tarde en una dictadura militar de Franco por 40. Y aún hoy creo que arrastramos carencias en España en cuanto, por ejemplo, la religión. Los protestantes no se identifican con una religión, sino como con una relación, en este caso con Dios y con su Hijo Jesucristo. No se trata de dogmas, de tradiciones o supersticiones, sino que en la Biblia encontramos a un Dios personal, cercano, que nos perdona, nos guía, nos consuela, vivifica, nos da propósito y esperanza. Nos muestra que un día podremos experimentar la verdadera justicia, el verdadero amor, la verdadera paz. Esta forma de entender y vivir la fe choca con lo que hemos vivido como país por muchos años, donde solo se conocía la Iglesia Católica con todo lo que esto implica. Ahora los españoles, y lo he experimentado, lo he vivido, por un lado rechazan todo lo que sea religioso y por otro pues se sigue considerando todo lo que está fuera de la Iglesia Católica como extraño y con desconfianza. En esta área siento que estamos atascados. Nos cuesta aceptar esa nueva forma de vivir la espiritualidad, cosa que en los países que abrazaron la reforma la desarrollaron y asimilaron. Cierto que no fue sin esfuerzo, pero es que representó una gran fuerza impulsadora a sociedades más ricas en todos los sentidos. Acercarse al Dios de la Biblia no es religión, es relación significativa con Dios y con su Hijo Jesucristo. La Biblia dice: porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y bueno, hasta aquí. Bueno, si estás interesado, te queremos ofrecer un librito que se titula como Creencia en un Dios que no puedes ver. Es finito y está muy interesante. Y por otro lado, un Evangelio de Juan. Te lo ponemos a tu disposición, te lo podemos enviar gratuitamente y sin ningún compromiso. Nos lo puedes pedir por Messenger o por WhatsApp y te lo haremos llegar sin ningún coste para ti y sin ningún compromiso. Aprovecha y pídenoslo. Y bueno, nos vemos la próxima vez. Gracias, adiós.